Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todas, todos y todes que están en esta sala, en esta última jornada de Puerto de Ideas, un festival demasiado bonito. No me había tocado la oportunidad de conocerlo desde adentro en esta oportunidad, así que aprovecho estas primeras instancias para darle las felicitaciones a toda la organización. Richard, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Muchas gracias, César, por aceptar esta invitación también. Creo que eh, César Tudela tiene una trayectoria inmensa que le permite hablar con mucha propiedad sobre el tema que hoy vamos a tratar como editor de la revista Rockaxis, quizás el único medio o uno de los muy poquitos muy especializado en música y en rock que hay en el país. Fue parte del proceso también de investigación, me iluminó en algunas direcciones hacia las que debía apuntar el libro, así es que va a ser muy bonito poder tener esta conversación, y también me gustaría de la misma forma agradecer y felicitar a toda la organización del Festival Puerto de Ideas porque es un lugar muy único, estando aquí se siente esa disposición humana a las ideas y a la cultura. Así que démosle nomás, César. Muchas gracias por tus palabras. También, bueno, agradecerte por primero esa invitación que me hiciste para hablar sobre el gato, ahí bajo el calor de buena música y un par de cervezas. Siempre es bueno conversar bajo la cerveza. Em, y bueno, qué decir de la trayectoria de Richard? Uno de los, podemos decir jóvenes escritores todavía, yo Sí, creo, obvio. ¿cierto? De los jóvenes escritores, una pluma muy versátil, con un montón de libros. Yo creo que uno de los que más me gusta y justo un poco con un perfil, o sea, un perfilar tu escritura hacia este libro fue su antecesor, que es este perfil a Gladys Marín, que para quienes no se han leído el libro todavía y sin tratar de darle ningún tipo de spoiler, Richard lo que va haciendo es, a través de la investigación, ir escarbando sobre todos los recovecos de la vida del gato al quinto, igual como lo hiciste con Gladys, e ir contando estas pequeñas crónicas, ir hacia adelante, hacia atrás de su historia, y en este caso conocer a un gato al quinta quizá un poco desconocido a los ojos del público. Nosotros lo conocemos, ¿cierto?, como este cantante de los Jaivas, malentendido líder, como dejan claro el libro, pero claro, en el mundo de la música y sobre todo de las bandas de rock, uno entiende al líder como el que se pone adelante, enfrenta al público y el que canta finalmente, el que va vociferando la idea, los discursos de la banda en cuestión. Es muy bonito el retrato que se hace del gato en este libro porque un poco también empieza a mostrar las luces y también ciertas sombras que tiene este personaje, porque lo muestra como el ser humano que es. Hay una tendencia, diría yo, hacia nuestro artista un poco de empezar a elevarlos, iluminarlos demasiado y de repente como esconder tras esas luces que tienen que ver con su obra, también con sus sombras. Pasó con Violeta, pasó con Víctor. eh, Recuerdo muy bien Ángel Parra le gustaba hablar de las sombras de Violeta, de esta mujer que era dura, que no era así como la creadora casi omnipresente del que todos vemos con la distancia del tiempo. Con el gato pasa un poco lo mismo y es muy bonito, insisto, esto que se empieza a ver del gato, todos estos bemoles que tiene su vida. Y me gustaría empezar preguntándote, tú vienes de un legado o de un trabajo, mejor dicho, desde tu periodo universitario, desde no en nada la feria, escribiendo siempre con una mirada política súper aguda. Empezaste haciendo libros con esa temática, te fuiste al perfil
de Gladys Marín, no hay mucho que decir sobre su perfil en política, y de repente llega el gato en esta trayectoria que es tuya. ¿Por qué el gato? Y detrásito de eso, ¿cómo conociste al gato? Bien, bueno, para partir, respondiendo a aquello, primero, mientras ibas hablando, César, me iban apareciendo palabras, verbos, que, bueno, es una forma que también yo tengo de ir de escribir, que al momento en que voy pensando algo, imaginando, me van apareciendo conceptos, palabras. Y acá me destacaría mucho la palabra escudriñar. Quizás un poco ese es el ejercicio que hace un proceso de investigación como los que a mí me gusta realizar. De repente uno se piensa en un personaje, elige una historia y se tira un poco un piquero a una piscina que no sabes cuánta agua tiene, si siquiera tiene agua, si vas a encontrar los elementos narrativos, dramáticos que requiere una buena historia. Y bueno, y eso es un buceo que uno hace y un trabajo que es súper de obrero, si se quiere, ya que implica viajar, hablar, preguntar, insistir, y así uno se va encontrando, porque uno tiene una intuición, y esa es otra palabra que también me gustaría destacar. ¿Por qué el gato? Porque yo sabía que tenía esa intuición interna, un deseo que no se puede contener, de imaginar que allí había respuestas para algo que a mí me interesaba, que es tratar de entendernos. Yo creo que, y para ir respondiendo a tu pregunta también, César, ¿cómo es ese tránsito de estar inmiscuido en una investigación eh, profundamente política, con todo lo que tiene la política, que a veces puede ser denso, duro o tosco? ¿Cómo pasar de un imaginario así con Gladys? Que bueno, comentario aparte, yo trato de escapar un poco de eso de lo político para ir a un personaje más humano, pero cómo pasar de ese personaje tan político a un personaje mágico, como es el gato, ¿no es cierto? Como dice el título del libro de Freddy Stock y también una de las canciones de los Jaivas, hay aquí una vida mágica. Entonces, ¿cómo hacer ese tránsito y qué es lo que conecta? ¿Cuál es el puente que hay entre un personaje y otro? Yo creo que aquí nuevamente remarcando una palabra es entender, tratar de comprendernos como cultura chilena incluso. Yo creo que hay y ese es otro elemento que yo he ido reflexionando con el tiempo, porque cuando uno va escribiendo también comienza a pensar en su escritura, y voy a tomar aquí un libro que trajo el César, que me ayudó harto a pensar en estos minutos previos, que es este libro de Leila Guerriero, Zona de Obras, en donde ella cuenta que junto con su proceso de escritura, ¿no es cierto?, periodista, escritora argentina que estuvo en la inauguración de Puerto Ideas y ayer dio también su conferencia, junto con ir escribiendo, va pensando y va un poco teorizando, no me gusta tanto esa palabra, que puede ser como academicista, pero va pensando en el qué significa lo que está escribiendo, por qué está haciendo lo que está haciendo. Y para mí, haber llegado a la vida del gato y hacer un libro sobre su obra, más bien sobre su vida, que está cruzada por su obra, tiene que ver con aquello, con el tratar de entender eh, qué somos como país, qué es la chilenidad. Porque yo también me pregunto por qué elijo personajes que terminan siendo de una u otra forma personajes populares, íconos populares. Y yo creo que la intuición que está detrás es tratar de entender qué somos como país, qué ha sido la chilenidad, cuánto de lo que somos obedece a esta trayectoria de décadas anteriores. ¿Qué hemos dejado de ser, por ejemplo? Eso yo creo que fue un motor muy relevante a la hora de meterme en la vida del gato. Al escuchar la música de los Jaivas,
al leer entrevistas, al ver al gato, escuchar al gato hablando, siempre refería a un país que yo me pregunto qué tanto es el Chile actual en relación a ese Chile de los años 60, de los años 70, de una de un fulgor de político, de ideas álgidas, algunas más revolucionarias, otras no, pero una vida pública intensa en Valparaíso, en Viña del Mar, en Santiago, o incluso en los años 90, que ha sido una época que me ha interesado muchísimo también al constatar cómo los años 90 son una época en que el gato se va acercando a la plenitud, en que vuelve a Chile, se reconcilia con Chile y le tiene mucha fe a Chile, a ese Chile de los años 90 donde coincidían proyectos musicales como Los Tres, donde llegaron a tocar incluso juntos los Jaivas con Iyapu, surgen grupos como Lucibel, Saico, había como un, un proyecto Chile, si se quiere, de este llegar al desarrollo, a una modernidad, entendiéndonos culturalmente. Yo incluso ahí destaco el proyecto de televisión nacional, con personajes como Augusto Góngora o el recién fallecido Antonio Skármeta, incluso Vicente Sabatini, y lo que inspiraban esas teleseries, por qué nos interpretaban tanto. Un poco el gato es parte de ese proyecto cultural chileno de décadas. Y yo me pregunto, ¿qué nos queda de eso? ¿Qué somos respecto a eso? No sé si tengo la respuesta plena, pero un poco por allí van mis intuiciones. Y por eso me parece que el gato es un personaje tan potente e importante, porque permite desarrollar esa pregunta, ¿qué somos? ¿Qué hemos venido siendo? Es interesante lo que dices porque está hablando como de macro conceptos, ya el hecho de decir que somos quienes somos a nivel país. Incluso yo me aventuraría con una figura como el gato a nivel regional, como que creo que los límites de los chilenos le quedan hasta estrecho a una figura que siempre estuvo mirando hacia lo latinoamericano, o sea, sus ideas musicales por lo menos nos van diciendo que eso era como su mayor pulsión. Él no tenía como estos límites, por eso el ir a Argentina, el quedarse allá, el construir y componer allá, después ir a Europa, y a Francia, componer, volver, hacer una obra de Machu Picchu, nos habla como de una, creo yo, de una localidad tan local, pero es bonito como eso que tú dices en el libro, y de hecho lo dices en las primeras páginas, como que tú tratas de dejar al artista a un lado, no sé si se puede, pero es lo que intentas hacer, y ver a la persona. Y en ese ver a la persona tú empiezas a hacer tu investigación y a conversar con todo su entorno. Entonces, mi siguiente pregunta es eso, ¿se puede dividir al gato artista en tanto su humanidad, su intimidad con el artista? Sí, bueno, voy a responder un poco parte de pregunta que no alcancé a desarrollar antes y luego voy a llegar a tu nueva pregunta. Bueno, ¿cómo conocí al gato? Yo creo que como casi todos los niños, niñas de Chile, en el colegio, mientras miraba cómo ensayaban compañeros para bailar, me acuerdo en esa época Hijos de la Tierra, año 95. Y luego ya más profesionalmente, em, uno cuando escribe acude a todo tipo de recursos documentales, desde revistas antiguas de los años 60, documentos, cartas y también mucho audiovisual. Entonces, a mí siempre me han acompañado mucho los capítulos de la serie Requiem de Chile que hizo Canal 13 y luego hizo Televisión Nacional y que la recomiendo mucho. Y yo haciendo para el libro de Gladys Marín, vi el Requiem de Gladys Marín con su funeral increíble. Y bueno, pegadito me apareció sugerido el de los Jaivas, donde hacen la historia tanto de Gabriel Parra como del gato.
y ahí yo quedé sencillamente impactado por ver ese cariño popular, un cariño tan genuino. Y eso lleva a, lógicamente, a preguntarse por qué. ¿Por qué la gente quería como quería a una figura como el Gato Alquinta? Un hombre que además era súper, con una personalidad muy reservada, incluso arisco, lejano, pero la gente veía en él una absoluta autenticidad. Yo creo que esa es una otra palabra que remarcaría, como no era necesario que el gato fuera estridente, ni un mensajero político, ni un polemista, no sé, pienso en otras figuras como Jorge González, que de pronto engancha a los jóvenes, sobre todo desde esos lugares. El gato no. ¿Desde dónde el gato te agarraba para quererlo? Desde eso, desde decir, este loco es de verdad, una frase de ese tipo. Bueno, avanzando, voy a comentar que vengo muy impregnado de la energía latinoamericanista, ya que ayer llegué de vacaciones de Perú. Antes de ayer estuve en Machu Picchu por primera vez, entonces fue una experiencia impactante. Pensar en cómo hace 4 décadas, más décadas atrás, eh, Neruda llegó a escribir lo que escribió en su libro, poemas incluido en su libro Canto General, como después otra leyenda artística chilena como los Jaivas logra ponerle música a esos versos que son de una categoría eh, realmente impactante. Estaba aquí buscando mi celular porque para leer algunos de esos versos, para un poco comprender la energía de de la creación en la que se mueven los jaivas y particularmente el gato. O sea, van a encontrarse dentro del libro cómo se creó ese disco Alturas de Machu Picchu y algo que a mí, no, estando allí arriba en las alturas, trataba de pensar, porque obviamente fui casi todo el viaje escuchando La Poderosa Muerte para disfrutar el momento como lo había soñado. Y el gato fue, bueno, destacar aquí al maravilloso Eduardo Parra, que poco se conoce de él, ¿no es cierto? Eh, que es un poeta, además de acá, de la zona, eh, El mayor letrista de los Jaivas también. el mayor letrista de los Jaivas, según él en la conversación que tuvimos, me dijo, yo tengo más del 80% de la letra de los Jaivas. Dijo, no, si es broma, pero no es tan broma. Y él seleccionó diversas partecitas de este canto, de este poema gigante que es Alturas de Machu Picchu de Neruda, que se divide en capítulos, y él va sacando versos y los une temáticamente. Por ejemplo, él saca todos los versos que le dicen relación con la muerte y se los pasa al gato, ya gato, anda a inventar una melodía. Imagínense eso. Y el gato dando con esas melodías. O sea, en la poderosa muerte en donde se cruzan como 5 géneros musicales, llegando a entonaciones y lo hace en base a esta envergadura de versos. Y esto es también como un permanente llamado a la valoración de la poesía chilena. Cuando dice, entonces en la escala de la tierra he subido, entre la atroz maraña de las selvas perdidas, hasta ti, Machu Picchu, alta ciudad de piedras escalares, por fin morada del que lo terrestre no escondió en las dormidas vestiduras. En ti, como 2 líneas paralelas, la cuna del relámpago y del hombre, se mecían en un viento de espinas, madre de piedra, espuma de los cóndores, cuando la mano de color de arcilla se convirtió en arcilla y cuando los pequeños párpados se cerraron, llenos de ásperos muros, poblados de castillos, y cuando todo el hombre se enredó en su agujero, quedó la exactitud enarbolada, el alto sitio de la aurora humana, la más alta vasija que contuvo el silencio, una vida de piedra después de tantas vidas. O sea, la definición de poesía es esta.
La definición de una metáfora, estar allí metido en una ciudad de piedra y leer esto y escucharlo, imagínense la emoción. Y ahí es cuando uno calibra en alguna medida la relevancia histórica de los personajes con los que estamos relacionándonos. Luego de esto, para responder directamente la pregunta, César, algo muy eh, deslumbrante para mí en el proceso de investigación fue constatar la relación tan intensa que hay entre la vida y la obra de este personaje. Porque, claro, ese debate es súper, fue muy álgido en algún momento, yo creo que se ha ido superando un poco en el sentido de dar espacio a la lectura de que siempre una obra va a ser diferente a una persona. O sea, yo no le, sí, pero a mí no me interesaba el gato solo por su obra. O sea, yo no fui a buscar la obra, no fui a descubrir al gato porque su obra me motivara o me conmoviera. Otra vez yendo a la palabra intuición, creo que la obra del gato, entendiendo además que es una obra colectiva, pero el gato era siempre el que ponía las melodías y muchas de las letras de las canciones, eh, está estrechamente vinculada esa obra con su forma de ser, con su forma de sentir. Em, por ejemplo, la canción Mira Niñita, que para mí era también un misterio y un desafío. Y afortunadamente pude dar con la historia de a quién se le escribió Mira Niñita, con nombre incluso, que siempre se mantuvo como un misterio, que yo creo que también era parte es parte de un juego también de los grupos, esto de mantener un halo de misterio. Pero aquí en el libro está escrito ese para quién es esa canción. Y ahí quizás se responde un poco esta idea de artista versus persona. ¿Qué llevó al gato a conmoverse con la historia de esta niña que conoció? Bueno, ahí no les voy a hacer más spoiler para que descubran quién es esta niña, pero Mira Niñita no existiría si el gato no hubiese llevado la vida que decidió llevar. Ahora, para mí es un plus, entrando como de pronto a lo más sensible de la idea del artista versus obra. Para mí es un plus que el gato sea una persona que tuvo complejidades personales muy grandes. O sea, aquí hay un eje dramático y narrativo en este libro que es la relación con los dos hijos mayores, que son los hijos que el gato deja en Chile cuando se va a Argentina, porque elige la música, elige tener otra familia. Allá tiene a sus otros dos hijos, que es Aurora y Moisés, pero acá quedan Ancatu y Eloy, quedan con su mamá. Y ahí se va desarrollando una relación de resentimientos, de deudas amorosas, de abandono, si se quiere también, si tomamos esa palabra. Y para mí eso hace al personaje más complejo. Y me parece que lo dota de una humanidad, de una imperfección eh, mucho más atractiva. A mí me parecería mucho menos interesante un personaje uniforme porque quizás en esa uniformidad o supuesta única dimensión de una persona se esconden más, más maldades Más o sombras. más sombras, más trucos, no sé. Creo que los errores del gato, las deudas personales del gato, sus abandonos, eh, hablan de una humanidad mucho más cercana y nos permiten también mirarnos a nosotros mismos. O sea, tú, no sé, eh, te- somos personas bastante lejanas a la perfección. ¿Por qué ir a exigirle esa perfección a alguien por la magnitud y belleza de su obra? Y una obra que también obedece a los tiempos. Me quiero quedar con algo que dijiste al principio, que en esta mirada de lo colectivo,
dentro de la música en general, y sobre todo en la música chilena, tenemos pocos letristas que apelan a lo colectivo. ¿Sí? Quizás porque la inspiración siempre viene desde nues- nuestro más profundo ser, nuestra intimidad, y de ahí empezar a crear desde lo que vamos sintiendo frente a diferentes situaciones. Sin embargo, los Jaivas se despachan un himno de la colectividad como, como es Todos Juntos, que es una canción que a quien yo creo que se le pregunte o la conoce o lo ubica, y es como el caballito de batalla a los que les gusta ir a festivales y a conciertos. Cuando ponen Todos Juntos los Jaivas, es la canción que se corea siempre, indiferentemente a las generaciones. Se apela ahí un poco al carácter patrimonial que tienen los Jaivas desde todo ámbito. Recuerdo que lo conversamos sobre lo que pasó en el concierto de los 60 años, cuando Carlos Cabeza habla sobre la importancia del gato en cómo creó una melodía en flauta traversa, o sea, flauta dulce, perdón, y que es una melodía que enseñan en los colegios y que yo creo que se va a perpetuar hasta unos 200, 300 años más, se va a seguir estudiando al gato. Quizás por ahí también podríamos apelar a esto colectivo del gato, también alejarlo un poco de lo tan íntimo que lo habla muy bien el libro, sino que ya situarlo como artista y como esta figura patrimonial musical, que en algún momento él canta también Soy Valparaíso en La Vida Mágica. Sí. No, es muy, muy lindo lo que dices y muy importante porque esa pregunta, esa reflexión, esa observación cruza esto con lo que yo comencé hablando del libro, que es la pregunta de ¿qué hay de Chile en este personaje? ¿Qué hay de Chile en este libro? ¿Qué tiene que ver este Chile con el Chile que hoy nos junta aquí a conversar? Eh, y bueno, algunas luces hacia responder esa pregunta, eh, para mí de repente lo veo un poco distante. Creo que me inclino más porque este Chile de hoy descolocaría un poco al gato que vivió con esperanza, con tenerle mucha fe y esperanza a Chile hasta el día de su muerte. No es que yo no le tenga esperanza al Chile de hoy, de hecho le tengo mucha esperanza, pero creo que es un país muy, muy distinto. Si vamos hacia esa palabra, lo colectivo, ¿dónde está hoy lo colectivo en nuestro país? El gato ya en los años 90 eh, junto con este amor inmenso que le tenía a su pueblo, era muy crítico, siempre fue muy crítico. Y él usaba una palabra que decía que mientras la cultura chilena estaba inmensamente vibrante, con grandes festivales que se comenzaban a hacer, estos encuentros del rock chileno que fueron tan álgidos, ¿no es cierto?, en la época de inicio de los 2000, el gato decía que Chile se estaba convirtiendo en un supermercado, en un supermercado neoliberal. Bueno, y uno dice, más allá del lugar o posición política, ideológica que uno vaya desarrollando, ciertamente eh, Chile hoy es un supermercado. O sea, uno puede discutir si eso es mejor o peor que vivir en una república socialista, discutámoslo. Pero hoy Chile efectivamente funciona y, y el motor es el consumo privado. Es un país absolutamente privatizado. ¿Cómo se relaciona eso con este proyecto? Con un proyecto en donde cuyo mayor brillo era la estructura de organización de un grupo, o sea, desde la creación de una canción, el gato no firmó sus canciones y acá está la respuesta que él dice, yo no firmé ni Mira Niñita, porque si yo firmaba Mira Niñita, Gabriel tendría que también firmar derechos por las caminatas que se pega para ir a buscar un local donde podamos tocar.
Imagínense esa idea. Yo cuando comencé a investigar la historia del gato y también de los jaivas, al comienzo no podía entender esto de que no hubiera un líder, de que el gato no era un líder. Obviamente tenía un liderazgo como cada uno de ellos, ¿no es cierto? Una vocería, si se quiere. Una vocería política, o sea, todo la ética política que tienen los jaivas, yo creo que todo eso obedece al gato. La inspiración política, el posicionamiento ideológico de sus canciones. em, pero en el fondo lo que aquí hay es la idea de un proyecto colectivo. Y yo creo que esa es una buena pregunta para reflexionar sobre qué somos como país, como sociedad y hacia dónde podemos caminar también. O sea, ya es un hecho que somos un supermercado. eh, Discutamos qué tan bueno o malo es aquello y miremos también cómo queremos continuar hacia el futuro. Queremos un supermercado que incorpore elementos sociales, que vuelva hacia elementos colectivos. Queremos un supermercado aún más brillante y perfecto. Yo creo que esas preguntas son súper interesantes eh, y que motiva el libro. Yo creo que este es un personaje que motiva permanentemente a hacerse esas preguntas. Y aquí el libro está muy acompañado de letras siempre, creo que es algo súper lindo. em, y justo me encuentro con una letra que es quizás la primera canción que le dedicó a Mónica Monsalve, que es su tercera esposa, que terminó siendo el gran amor de su vida, vivieron muchas décadas juntos, y él le escribió la canción Debajo de las higueras, que es una canción no tan conocida. Debajo de las higueras, ternura y amor. No estoy tan desafinado. Eh, y, y- y buscando aquí, para responder tu pregunta, alguna letra que hablara de lo colectivo, bueno, muchas hablan desde lo colectivo, pero esta me gusta mucho porque parte desde hablar de una relación amorosa interpersonal, de pareja, pero todo termina conduciéndose siempre a una idea del todos. Y dice, debajo de las higueras, dulzura y amor, bajo las sombras, las hojas, un beso, un cariño, va la vertiente cantando, mirada, calor, hombre, mujer y vida van siempre juntos volando el tiempo, mano con mano, tierra con cielo, juntos volando el tiempo siempre van, volando van, volando van. Se fijan cómo siempre va apareciendo la tierra y el cielo. O sea, es una pareja muy hippie, ¿no es cierto? Muy linda la onda, pero siempre vinculándose con el universo. Eso a mí me parece maravilloso y creo que allí hay una magia, hay un germen de una manera de entender la vida que quizás volver a mirarla, volver a leerla, nos permitiría eh, redireccionar este supermercado actual. Hay otra idea que yo intuyo de esta visión hacia lo colectivo y ahí también lo quiero emparentar con otras historias de nuestra cultura popular y coincidentemente con los grupos de música. Nosotros en Chile, nuestros grandes grupos de música son grupos de hermanos. Están los hermanos Márquez en Iyapu, los hermanos González en Congreso, Y los la hermanos... vaca, se da esta figura de personas que se conocieron, obviamente, del seno del hogar durante toda una vida y que de repente explotan, se van conociendo gente en los distintos espacios educativos, culturales y van haciendo como sus pequeños aportes a la cultura chilena. El gato, tú cuentas ahí cómo empieza, bueno, cómo conoce a los Parra y cómo un poco es, comillas, adoptado por esta familia, que era una familia muy distinta eh, a los Alquintes, y empieza a hacer como todo este recorrido genealógico
desde el abuelo, o sea, llegar hasta al abuelo del gato, pero quiero preguntarte si tú ves en eso también esta postura también como ideológica de cómo el gato admira y se aferra a la forma de los parras, a la Sí, forma de vida de los parras. sí, bueno, ahí se da una conexión eh, providencial, que se hayan conocido en el colegio estos cabros, permitió que hoy día estemos hablando de esto. O sea, eso es muy, muy bello y también obedece a una forma de sociedad. O sea, los Parra, que habían estudiado antes en un colegio chiquitito, privado, de una tía, como me contaba Claudio, terminan ellos siendo de una posición social mejor que la del gato, terminan en un liceo público. Y el gato también va a un liceo público. Entonces, eso te habla de cómo también se ordenaba la sociedad chilena en los años 60, en donde un gran liceo público permitía que estudiara el hijo de un rico con el hijo de un obrero. Y eso se daba de manera natural y la gente y la sociedad se desarrollaba en esa mezcla, en ese encuentro, algo totalmente, o sea, algo imposible el día de hoy, ¿no es cierto?, con la estratificación que tiene la educación. Em, entonces, claro, ese encuentro permite que estos dos mundos se vayan encontrando, se vayan mezclando. Primero, el mundo mágico que siempre fue la familia Parra. Esa historia es de cuentos y yo creo que todo niño o niña hubiese soñado con tener esa vida que tenían los Parras de juego, porque ellos andaban en varias casas siempre, porque la familia, la mamá trabajaba en el tema de como corredora, un tema, lo que luego se fue llamando en el negocio inmobiliario. Entonces se arrendaban casas y ellos iban a ocupar esas casas y a jugar ahí, a jugar a la pelota, a inventar juegos. Así fueron inventando sus primeros instrumentos, tocando sobre árboles, sobre troncos, em, y fueron acogiendo también a estudiantes que llegaban a estas casas y estos mismos estudiantes les traían otras historias de otros lugares del país. Eh, eh, a- Aquí Claudio Parra contaba, por ejemplo, de un estudiante que venía de Valdivia y les hablaba de la selva, y ellos imaginaban a la selva como la selva brasileña, con monos, amazónica, sin conocer, digamos, la diversidad del país, pero la podían ir conociendo y aproximándose a ello por esta mezcla de culturas que se daba en estas casas de los hermanos Parra. Y ahí viene el aporte también del gato, que es otra parte fundamental del libro y de esta historia, que es la influencia de su padre, don Carlos Alquinta, un hombre duro, de viejo cuño comunista, que a los 7 años en las salitreras del norte ya estaba trabajando como calichero, que fue testigo de escuchar a Luis Emilio Recabarren, fundador del Partido Comunista, dando los discursos a la clase obrera. em, y él fue una influencia absoluta para los jaivas. No habría jaivas sin Don Carlos. Él les enseñó a Atahualpa Yupanqui, les mostró a Violeta Parra por primera vez. Y esa herencia política, ideológica, humanista, si se quiere, creo que esa palabra es la más apropiada. Ese espesor humanista es el que se convierte en el germen de la razón de ser de las canciones de los Jaivas. Entonces, claro, hay un tema ideológico también desde el punto de vista de cómo se ordenaba la sociedad para que se propiciara una banda como fue los Jaivas. Recuerdo una vez que pude hablar con el Tilo González
y me comentaba cómo se daba como el fulgor de estos encuentros y de la creación a principios de los 70. En cuanto yo le preguntaba cómo se dio esta cosa que nosotros hemos llamado con tanta propiedad lo que es el rock chileno, que es esta fusión, ¿cierto?, del rock eléctrico anglosajón con la música de raíz latinoamericana, que creo que uno de los pocos países del mundo que se desarrolló como con tanta magnitud. En Chile con Congreso, los Jaivas, Blops, etcétera. Y su respuesta fue mucho más sencilla de lo que yo esperaba, y decía que nosotros nos juntábamos en las plazas, y entonces en un lado estábamos los que eran más rockeros, los otros que eran más hippies, más lana. Entonces mientras unos estábamos guitarreando, otros estaban con la quena. Entonces esa fusión, esa sinestesia se dio de algo súper natural, ni siquiera algo como tan elaborado ni novista. Y un poco también ese es el reflejo de lo que pasó con los Jaivas, lo que pasó con toda esa generación de jóvenes, que permitió esto que tú dices. Creo yo que da muy bien el clavo, esta concepción de humanidad que tenían los grupos, de poder hablar desde el ser, desde la naturaleza, de lo sideral, pero en simple, en que todos lo pudiésemos entender. Richard, te quiero dar las gracias por esta conversación. Sé que quisiéramos hablar mucho más sobre el gato, sobre los jaivas, sobre la música chilena,